Les damos la bienvenida a nuestro taller virtual de marzo. Estamos súper contentos porque es nuestro tercer taller virtual. Ahorita alcancé a ver y teníamos cerca de 45 conectados, entonces bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del equipo de la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados, el equipo que lidera estos talleres. Hoy estamos acá con ustedes 3 personas de nuestro equipo, haciendo toda la parte técnica y dándoles la bienvenida. En este tiempo en el que la noticia principal es el coronavirus, queremos hacerles una recomendación y un consejo. Nuestra página web www.uniandes.edu.co tiene información acerca de recomendaciones y los cuidados que tenemos que tener nosotros mismos para estar tranquilos en este tiempo. Entonces, ante tanta información que vemos en este tiempo, los invitamos a que consulten nuestra página web y vean la información que es trabajada con los expertos de la universidad. Em, para los que no se han conectado y no han tenido un taller virtual con nosotros, entonces les quiero contar la dinámica. Lo que sucede a continuación es que tenemos a nuestra tallerista invitada. Ella va a hacer una presentación de más o menos 20 a 50 minutos. En este tiempo, ¿ustedes qué van a hacer? Desde ya pueden ubicar en la parte derecha de sus pantallas el módulo de preguntas y respuestas. En ese tiempo las pueden hacer por ahí. Después de su presentación, lo que vamos a hacer es vamos a abrir un tiempo de preguntas y respuestas, en donde nuestra tallerista nos va a contestar todas las inquietudes. Les cuento ahora de nuestra invitada de hoy. Es Jimena Marín, ingeniera industrial de los Andes y máster en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la identificación y transformación de clientes potenciales en nuevas alianzas comerciales e industriales rentables y sostenibles. Ahora tuve un momento para conversar con ella y le decía que como cuál es su expectativa y qué es lo que le gusta que la gente se lleve de los talleres que ella hace y las charlas, y me decía que hay varias cosas principales, pero le gusta mucho que la gente después de esta charla y de esta experiencia pueda salir consciente del papel que cada uno tiene desde su quehacer diario con la sostenibilidad. Y además que puedan ver allí una oportunidad de negocio y de innovación. Entonces, nuevamente bienvenidos a todos y ya le voy a dar paso a Jimena para que iniciemos con nuestro taller. Buenas tardes a todos. Le pido al equipo técnico que me confirme si me están escuchando bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, pues quiero agradecer a la Universidad de los Andes, al Departamento de Egresados, pues la oportunidad de compartir con todos, pues un tema que definitivamente me apasiona. Para mí es súper valioso tener la oportunidad de estos espacios en los que podamos, digamos, de una manera sencilla, intercambiar todo lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad y su aplicación. Definitivamente es un gran reto el tener un espacio de monólogo inicial, pero creo que lo vamos a poder aprovechar de la mejor manera. Los invito a que realicen sus preguntas, sus inquietudes, las reflexiones que surjan de esta conversación y pues arranquemos. Entonces, bueno, el título de mi charla es sostenibilidad versus valor, porque curiosamente hoy en día todavía lo vemos como un tema aparte de la agenda estratégica, y mi reto con mi experiencia, les voy a contar un poquito acerca de mí, es cambiar un poco esa visión disgregada. Y también compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que es ese gran reto de hacer sostenible la sostenibilidad. Nuevamente, no verla como un tema
adicional en la agenda. Bueno, entonces arranquemos por mí. En la introducción me mencionaban mi experiencia. Tengo pues más de 20 años de experiencia en lo que son ventas de especialidades, ventas B2B, todo lo que tiene que ver con venta consultiva. Y durante varias oportunidades tuve el chance también de participar de ejercicios estratégicos y de la parte de sostenibilidad. Entonces, mi primera versión fue en el 2009, 2008, 2009, pues donde realmente la temática de sostenibilidad era completamente diferente. Era un espacio donde había una serie de preocupaciones, pero todavía se consideraba como un aspecto accesorio. Y desde 2018 tuve la oportunidad de tener mi segunda temporada en este aspecto, un poco trayendo de traer la parte de aplicación. Yo una cosa que quiero aclarar es, soy una persona muy interesada en estas temáticas, en volverlas prácticas, volverlas, digamos, mucho más fáciles de aplicar, pero pues estoy lejos de considerarme una persona experta en el tema. Lo que sí me encanta es debatir acerca de estos temas, estudiar y un poco de lo que les quiero compartir es parte de esta experiencia. Desde el ámbito personal, pues ya llevo entonces, en una nueva etapa de mi vida, tras un buen tiempo trabajando corporativamente, hoy en día estoy incursionando en el tema de la consultoría y en el tema del emprendimiento, ¿no? Entonces, es interesante para mí también compartirles desde de esta visión qué es lo que estoy viendo hoy en día. Y ya más en el ámbito personal, pues tengo 15 años de casada y hoy me siento súper orgullosa de tener un par de mellizos de 9 años que cada día me alimentan más y más con sus inquietudes, sus preguntas y parte de los temas que voy a tocar tienen que ver nuevamente con esta aplicación práctica en ese sentido. Y a veces las personas que no están tan familiarizadas o aquellas que se atreven a preguntar le hacen a uno llegar a reflexiones muy interesantes. Quiero arrancar un poquito teórico a la luz, digamos, de la importancia de comenzar a conectar lo que tiene que ver con la parte de generación de valor como parte de la estrategia. Entonces, creo para las personas que han estado estudiando negocios desde diferentes disciplinas como la administración de empresas o la ingeniería, hay un referente muy importante que es Porter, que en algún momento lo que hizo fue globalizar todos los conceptos que tenían que ver con la parte estratégica y contemplarlos a través de ciertos puntos que le permitían a uno entender cuál era la posición competitiva de la compañía y cómo debería prepararse la compañía estratégicamente para esto. Y van a ver por qué lo voy a hablar, porque hoy en día ya podemos conectar esos dos aspectos de una manera muy integral. Entonces, ¿qué partimos cuando estamos mirando un tema de generación de valor? Pues, evidentemente, identificar necesidades que son oportunidades y nuevamente conectando con lo que mencionábamos al comienzo, yo quiero hacer una invitación a que entendamos que detrás de todos esos retos, esos problemas que a veces parecen un monstruo de 8 cabezas, hay una gran cantidad de oportunidades si tenemos la óptica adecuada y es la invitación también que quiero hacer. Definitivamente es absolutamente crítico conocer los grupos de interés, lo que le llamamos en inglés los stakeholders. Es súper importante que hagamos el ejercicio de entender con quién nos comunicamos. Si estamos hablando en términos estratégicos, ¿a quién va a llegar ese mensaje? ¿A quién va a llegar lo que nosotros estamos llevando allí? Súper claro y desde el punto, atándolo nuevamente a temas prácticos desde el punto de vista de emprendimiento y por supuesto de empresa. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Qué es lo que hace que mis clientes quieran conversar conmigo, que quieran tener una relación conmigo? Evidentemente tenemos que mirar hacia los lados también. Entonces, ¿cuál es el entorno competitivo? ¿Y cuáles son aquellas ventajas competitivas que están allí y que nos van a permitir sobresalir en un mercado cada vez más difícil y más globalizado? El incorporar la parte de innovación como parte cultural
definitivamente es un elemento imprescindible en esta generación del valor. Y también voy a hacer algunos comentarios al respecto, conocer nuestra cadena de valor. Cuando se habla en términos de éxito de un modelo de negocios, también tenemos que ir hacia atrás y hacia adelante del flujo de nuestros productos. Contar, por supuesto, con capital humano que sea competitivo, que permita lograr esos objetivos de la organización y finalmente la generación de redes y alianzas. ¿Qué es interesante? Que cuando nos vamos al ámbito social ambiental, a veces uno piensa que son temas completamente separados. En el 2011, el mismo Porter junto con Kramer hicieron o sea, como que trataron de integrar el componente de social ambiental como un elemento completo en la parte de sostenibilidad. Les ha enviado un pre-work, voy a hacer un quiz al final, no mentiras, pero quería que la gente tuviera el concepto de lo que tenía que ver con la parte ambiental, social y económica, y esto lo completa de una manera muy interesante. Entonces, si se dan cuenta en la diapositiva anterior, hablábamos de identificar necesidades. Aquí el punto es, vámonos también a integrar necesidades sociales y ambientales reales. Nuevamente, conocer los grupos de interés es súper crítico y eso lo aprendí hace poco, de hecho ayer en un desayuno con Claudia Cárdenas, profesora del externado, ya mencionaba la importancia de conectar con la parte de los grupos de interés, que no eran siempre los mismos. Entonces, miren cómo se van comenzando a completar temas en este sentido. La propuesta de valor, definitivamente crítico, nuevamente se valida. Y si se dan cuenta, como para no hacer largo el tema, ¿cuáles son los conceptos realmente diferentes respecto al slide anterior? El incluir el concepto de circularidad. Ya no solamente miramos este flujo lineal de la cadena de valor, sino miramos cómo podemos unir las puntas, cómo el final de un proceso, de una cadena, se vuelve el inicio de la otra. Y voy a compartir algunos ejemplos al respecto. Y definitivamente dos puntos súper importantes. Comprendamos los impactos que nuestra actividad produce. También me gusta mucho el concepto de que todo, o sea, existir genera impacto. Como seres humanos generamos impacto. Lo importante también es que lo reconozcamos y podamos actuar al respecto y medir. Y eso va a ser una constante en la presentación. Encontré un marco muy interesante para poderles explicar el mensaje que les quiero dar, con lo que quiero que se queden, y es que hay 4 paradigmas entendidos como casi que puestos en piedra, ¿no? Entonces, es la ley. Y yo vengo un poco a poner esto en duda desde mi aspecto comercial, desde mi experiencia externa. Nuevamente, me encantan los temas nuevos, el tema de sostenibilidad me ha acompañado ya durante toda mi carrera y quiero traer unos ejemplos en ese sentido. Entonces, el primer paradigma es cuando se piensa ya en componentes de sostenibilidad entendido como negocios que sean sostenibles, siempre hay como una reticencia, un miedo a la inversión. ¿Esos negocios sí serán negocios o mejor nos quedamos en los negocios tradicionales? Unos ejemplos muy buenos para que pensemos en cambiar eso. Eh, Otro paradigma, y este sí que es fuerte en la parte latina, y es solo las grandes empresas lo pueden lograr. Y eso va desde las personas. También aprendí hace poco o capturé este concepto y es que particularmente los latinos y los colombianos hablamos en diminutivo. Entonces, de la misma manera pensamos que nuestras capacidades están asociadas a eso. Y también hay ejemplos para mostrar que eso no es cierto. La innovación solo para productos, no. Realmente la gran ventaja es que se puede innovar casi que en lo que uno quiera y puede partir desde elementos creativos hasta grandes innovaciones, pero a veces uno espera pues que sea el laboratorio de la NASA y pues no, se puede hacer innovación y en Colombia tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica y en otras economías también en crecimiento. Y uno de los puntos de cierre es comprender el papel que jugamos como individuos y pues ahí voy a ir en ese sentido. Miedo a la inversión. Yo creo que cada vez vemos más elementos
en el sentido de la relevancia de contemplar la parte de sostenibilidad, nuevamente no como un aspecto a considerar, no como algo adicional en la agenda, sino como un elemento que es crítico contemplarlo desde el comienzo de la estrategia. Y qué mejor ejemplo que pensar en la parte de la parte financiera, que son los que uno percibe datos duros, resultados. Uno el financiero siempre lo percibe como implacable, que le va a hacer la prueba ácida a todo. Y les traje 3 ejemplos que me parecieron súper interesantes. Uno es BlackRock, uno de los fondos de capital, de capitales a nivel mundial más grande del mundo, cuyo CEO en enero de este año, en el marco del World Economic Forum, realizó o compartió una carta con los CEOs de todas las compañías, se llaman Larry Fink, mandó una carta en la cual les decía, señores, yo les quiero comentar como dueño del fondo de valores más importante del mundo, de las inversiones más importantes, que el tema de la sostenibilidad ya no es un tema opcional. Voy a hacer una pausa. Si pueden poner mute, por favor. Se nos saltó el mute. Gracias. Y este tema ya viene una carta en la cual dicen, señores, esto no es de filantropía, esto no es de todas, qué lindas esas personas que quieren salvar el mundo, sino va un poquito más allá y es, comencemos a pensar a futuro, a tener enfoques de mediano y largo plazo, porque los riesgos están en este sentido. Un ejemplo clarísimo, si estamos pensando, por ejemplo, en inversiones inmobiliarias, para poder garantizar un retorno adecuado a la inversión, es súper importante entender cuáles son los riesgos asociados al territorio de esa inversión. Por ejemplo, es sensible a temas, por ejemplo, inundaciones, algo que tenga que ver con el cambio climático, y ahí comienza a ser un tema supremamente relevante. Entonces comienzan a verse elementos que tienen que ver con la parte de gestión social, ambiental y lo que se llama gobernabilidad, que comienzan a tener un valor muy importante y cuantificable en términos monetarios. De la misma manera, Goldman Sachs también está comenzando a tener esto como parte de su agenda. Quiero aquí citar un comentario en el cual mencionaban que la sostenibilidad ha evolucionado desde ideas de tipo aspiracional, un poco lo que decía que uno percibe, ay, sí, pues las personas, y hace uno así como cara de ternura, de, ay, tan lindo, cómo quiere cambiar el mundo, ya, de algo aspiracional está bien y ese entusiasmo es importante, pero también, ¿por qué no pensar en que pueden generarse soluciones comerciales concretas, oportunidades de negocio, como se están viendo? Y otro ejemplo es el de Jeff Bezos con Amazon, con un anuncio de una inversión de 10.000 millones en la cual se están contemplando negocios que tengan que ver o modelos que tengan que ver con la parte de sostenibilidad. Un fondo que se llama el Earth Fund que va a ir hacia ese tipo de recursos, ese tipo de iniciativas. Vamos a ser claros, también asociado a la sostenibilidad del negocio. O sea, ya Amazon como tal, los empleados están comenzando a tener una actitud en la cual solicitan que haya una correspondencia del crecimiento meramente económico con otros componentes como el social y el ambiental. Y esto permite que se generen nuevos negocios, como estaba mencionando. Bueno, les recuerdo, preguntas es bien, bien importante en ese sentido. ¿Me están escuchando? Bien. Yo vi aquí un letrerito que se ha dañado el sonido, pero excelente, aquí me están haciendo cara que está todo bien. Y para darles una idea, porque uno dice, nada, pero es que eso es que unos cuantos salieron allá a decir y ahora ya vamos a decir que una tendencia es que no haya miedo en la parte financiera. Miren qué interesante esta estadística del Financial Times, en el cual comienza a plantear el cambio en los últimos 3 años de personas, staff como tal, que comenzó a entrar a trabajar en roles que tienen que ver con la parte ambiental, social y de gobernanza, las que les mencionaba, y estos crecimientos tan importantes. Y ya vemos estas grandes firmas de inversión, gestionadoras de fondos,
seguros, como mencionaba, lo que se llaman los trust funds, una serie de compañías que están comenzando a contemplar esto porque ya nos estamos dando cuenta que esto no es un tema opcional y no en el sentido meramente regulatorio, que por supuesto va a estar allí también esa parte, sino en elementos como mencionaba de mitigación del riesgo y de aprovechamiento de oportunidades. Se está abriendo un universo paralelo, un universo con grandísimas oportunidades donde este tipo de roles van a tener una relevancia muy importante. Y lo voy a hablar posteriormente en mi presentación. Aquí no estamos hablando solamente de especialistas en gestión ambiental y en sostenibilidad, sino al contrario, tener una mentalidad desde cada una de las disciplinas, desde los expertices o las experiencias de cada una de los eslabones en las organizaciones, en las cadenas de valor, que puedan conectar con esto. Y nuevamente mi invitación es a llevarlo a aspectos prácticos para que esto funcione. Me gusta traer también ejemplos como más locales, porque nuevamente uno piensa, pero es obviamente Goldman Sachs y Amazon. Es un proyecto bastante bonito, tiene que ver con la parte de reforestación. Es un proyecto ubicado en Puerto Gaitán, donde un empresario, un par de empresarios tomaron, de emprendedores, hoy en día empresarios, tomaron la decisión de cambiar ese paradigma de que estos temas ambientales y sociales no tienen un componente económico. Entonces diseñaron un modelo, el cual pasó la prueba ácida con la superintendencia financiera. Tomó más de 4 años lograr esta aprobación, particularmente si se está pensando en el tema de captación de fondos. Tuvo una validación bajo un modelo de participación fiduciaria y también todos los componentes que tienen que ver con asegurar que esa inversión como tal sea protegida. Entonces, el modelo consiste en democratizar la inversión forestal, ya no solamente los grandes grupos económicos, sino una persona como usted o como yo que tenga un interés en lograr contribuir en lo que tiene que ver con los objetivos sociales y ambientales, también puede dar el siguiente paso a poder poner a competir una inversión en acciones con una inversión forestal. Y se inventaron un modelo donde hay 3 componentes, uno que tiene que ver con el retorno que se da por la madera, es madera reforestada que se va a emplear después para otro tipo de usos como pueden ser muebles como tal, paneles. Un componente de valoración de la tierra lo que hace es que eso genera tejido social, genera oportunidades en territorios. Cuando hablamos de territorios estamos hablando aquellos lugares que son lejos de la ciudad en un país como Colombia, de las ciudades importantes, perdón, en un país como Colombia que ha estado, digamos, tan azotado en ese sentido y cómo le generan oportunidades a esa comunidad para que pueda trabajar y generar ingresos y generar bienestar. Eso también se está dando allí. Y un tercer componente que está buenísimo, que es la parte de bonos de carbono. Colombia es de los países pioneros en lo que tiene que ver con incentivos para la reducción de emisiones o lo que se llama compensación también con bonos de carbono. Desde 2017 se instauró una ley donde todos los grandes consumidores y emisores más bien de gases de efecto invernadero deben pagar un impuesto. ¿Y qué mejor que más que pagar un impuesto, invertir en proyectos que generen como mitigación y se pueda a través de mecanismos como los bonos de carbono? Es un mercado que está creciendo. A mí me gustó una gráfica en la que aparecía como que el mercado de bonos de carbono de Colombia es como un gusanito para 50 pesos, porque es un modelo de incentivos tributarios y genera nuevamente interés hacia que este tipo de iniciativas se muevan. Y en el término de las inversiones, pues se dan opciones también de tener beneficios tributarios. Entonces se está generando un marco para que este tipo de iniciativas continúen fortaleciéndose como tal. El segundo paradigma tiene que ver con esta
visión de que solo las grandes compañías pueden lograr hacer el cambio, pasar esta conjugación tripartita del beneficio económico, social y ambiental. Y aquí les traje varios ejemplos. La presentación la van a tener, entonces van a poder buscar un poquito, pero voy a ir rápidamente por algunas de ellas. Una, digamos, que es interesante y de orgullo hoy en día para que deberíamos tener como colombianos es Recupera tu silla, donde una emprendedora tomó la decisión, observando, vio que había una oportunidad en unas sillas que hace unos años eran basura y vio cómo podía conectar eso con una comunidad y unas personas con situación de vulnerabilidad podían hacerse cada vez más hábiles y contribuir y volver a hacer que esas sillas tuvieran un valor económico y que prestaran un servicio adicional. Y eso es, digamos, uno de los ejemplos de lo que es la economía circular, o sea, cómo llegas al reuso, a la reutilización. Y es súper interesante porque ellos acabaron de pasar por el reto de Chivas en Nueva York, donde muchas iniciativas a nivel mundial participan con estas ideas donde realmente se mira su escalabilidad, la posibilidad que esto se vuelva cada vez más grande y que genere más beneficios en los tres aspectos que mencionábamos, y lo ganaron. Entonces los invito también a mirar y seguir de cerca esta iniciativa, además liderada por una mujer que, digamos, también tiene un elemento empoderador en ese sentido. Otros ejemplos que vemos, por ejemplo, está Neptuno Pumps, esto es en Chile, y es una compañía que estuvo observando qué sucedía con lo que tenía que ver con las tuberías en la industria petroquímica, petrolera, y que también se desechaban grandes cantidades de materiales y que realmente podían recuperarse. Y se montó todo un esquema en este sentido de economía circular y hoy en día es un referente súper importante a nivel de que sí se puede, digamos, su CEO un evangelizador que de hecho está contribuyendo para traer a Latinoamérica y al mundo modelos que permitan que esto se repita, se repita, se repita, que es súper importante. Un caso muy bonito que me gusta que está en la parte superior derecha es el de Conceptos Plásticos. Esto es una compañía, una startup de dos personas, una pareja que comenzó a soñar cómo podrían cambiar la situación de vulnerabilidad de algunas personas y a la vez resolver el problema de los residuos. Hicieron un modelo de negocios muy interesante y un producto en el cual se incorpora todos esos productos difíciles de reciclar. Los convirtieron en un modelo tipo Lego, comenzaron a establecer unos modelos de casas y de escuelas muy bonitos que permitían mejorar la vida de estas comunidades. Estuvieron trabajando con industria privada, con el apoyo, como alargando las posibilidades de que las industrias que uno a veces las percibe como todopoderosas pudieran tener la flexibilidad de alcanzar este tipo de desarrollar este tipo de modelos, este tipo de necesidades. Y fueron detectados por una ONG supremamente grande orientada a todo el tema de bienestar para los niños, quienes sin pensarlo dos veces les apoyaron $3 millones para montar una operación en África para replicar el éxito. Entonces, y la idea de esto es que genere oportunidades de negocio para esa comunidad asociada a los residuos. Entonces están, como se dice coloquialmente, matando dos o más pájaros de un tiro, ¿no? Resolviendo varios temas. En la mano izquierda tenemos emprendimientos asociados a productos para el aseo, que ya también están teniendo mucha relevancia, que se están certificando con los Estados Unidos, como es el caso de Biospen, generando nuevas oportunidades, y como el caso de Biogar, que ya hoy en día los vemos incluso en Shark Tank. O sea, hagámonos a la idea de que en Shark Tank van iniciativas que buscan sacarla del estadio, que buscan crecer, que escalar y crecer exponencialmente, y les fue muy bien. Entonces, nuevamente, un ejemplo donde conectan esto. Y como para cerrar, hay un par de casos que me parecen muy interesantes
como normalmente uno tiende a percibir ciertas industrias como negativas. Entonces uno piensa, por ejemplo, en las mineras, en las productoras de plásticos, de químicos, como que efectivamente no, que las acaben porque estas compañías están generando muchos inconvenientes. Una cosa que iba a mencionar en mi introducción es, de hecho, yo soy una hija de esa industria y siempre yo creo que mi consejo en cualquier situación es no mirar las cosas como una foto, como un aspecto quieto, sino mirarlas como una película. Observemos, veamos todo la cadena de lo que está sucediendo y podemos, digamos, hacernos una mejor idea del beneficio, del impacto, de cuáles son las actividades que se están haciendo allí. Y por ejemplo, en el caso de Aguamarina, es una startup en Chile donde una persona, realmente una científica, encontró en su comunidad una necesidad de mejorar una serie de condiciones en lo que tenía que ver con la disposición de materiales y casi que fue al Japón, identificó una bacteria, o sea, pudo inventar, uno creería que ya no hay nada por inventar, encontró una bacteria, la identificó, la descubrió, y que está generando grandes beneficios acá. Entonces, un científico y emprendedor no es un perfil común. Los invito a que los perfiles no comunes se animen a este tipo de temáticas porque ahí justamente es donde está la innovación. Y también quiero mencionar a Fundación Llena una botella de amor, que ganó un premio de Titanes Caracol por un modelo que permite conectar también una serie de elementos en bienes durables como casas, como puentes y otros elementos y que van desde el consumidor. Entonces, para no tomar más tiempo, los invito a que investiguen y hay muchísimos casos, lo que pasa es que sería un webinar como de 6 horas, entonces creo que no. Desde el punto de vista del tercer paradigma, la innovación no solo para productos, les traje algunos ejemplos de nuevos modelos de negocios, como el Plastic Bank, que está trabajando con industria productora de bienes de consumo, que es Henkel, la iniciativa de Plastic Man, en países como Haití, donde hay comunidades que están intercambiando residuos plásticos por bienes que permiten que ellos mejoren sus condiciones y cómo nuevamente se generan oportunidades allí y cómo se generan oportunidades para estas compañías de mitigar su impacto y generar un círculo virtuoso en ese sentido. Alternativas de buscadores como Ecosía, donde hay una siembra de árboles cada X búsquedas, realmente funciona muy bien y es una alternativa también de contribuir, alternativas como modelos como Precious Plastic, que unas personas en Europa tomaron la decisión de buscar modelos de negocios y compartirlos. Un tema que va a ser bastante relevante acá es la economía de la colaboración, las asociaciones, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué no tomar este tipo de iniciativas donde puedes entrar e incluso tomar planos, tomar ideas y generar comunidad? Monedas virtuales adecuadas de intercambio que promueven que se dé las R's que estamos buscando, reuso, reutilización, repensar, reciclar. Y ejemplos locales como el taller del reuso en Tabio, donde hay una moneda virtual, una serie de señoras haciendo cosas lindas de algo que nosotros pensábamos que era basura, nuevos modelos de marketplace como discrepante, donde van eh, profundo en la cadena de valor, ofreciendo productos que tengan elementos de comercio justo, de sostenibilidad, para que nosotros nos enteremos cada vez más. Casos como el del EAN Legacy, el nuevo edificio de la EAN, donde el 98% de los residuos se aprovecharon. Entonces sí se puede y se hace de una manera que es adicionalmente lucrativa. Y plataformas tecnológicas, aquí nos escapa la parte de tecnología, entonces vemos iniciativas de colaboración, de cómo conectar diferentes grupos por ejemplo, los innovadores con las empresas. A veces todo está, pero no hay esa conexión, entonces es súper interesante. O iniciativas de compensación de carbono, de identificación de huellas, que también las hay por allí. Y el último paradigma es el papel como individuos. Aquí quiero compartir un tema un poquito más personal y es, en algún momento cuando estuve en la parte de sostenibilidad,
con la intensidad que me generan muchas de las cosas por las cuales creo estuve en un momento de crisis de decir, oh por Dios, yo no voy a poder resolver esto. Y me generó muchos días de, uy, yo una comercial y esto es un reto tan grande y yo cuándo voy a aprender todo lo que hay que aprender. Y gracias a Dios llegó una epifanía que me dijo, usted no lo va a resolver. O sea, entienda, usted no lo va a resolver, pero usted puede aportar y me llegó así este mensajito que es quizás no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca, una ilustración de Chris Brown, y es un poco también la invitación. No es que abarquemos, hoy en día ya se escucha mucho la preocupación climática, mencionaba un poco todo el tema de riesgos, estamos bombardeados de noticias que no nos generan, digamos, las mejores expectativas, pero realmente también, si lo vemos del otro lado, pequeñas iniciativas suman de una manera muy interesante las posibilidades de que los negocios se den, que nuestros comportamientos cambien. Y eso también es como una invitación allí. Y siguiendo con este tema, me gustan las frases, entonces también hay una frase de Rumi que menciona, ayer yo era inteligente y quería cambiar el mundo, hoy soy sabio y estoy cambiando yo. Entonces, empecemos a cambiar nosotros nuestros paradigmas nuevamente y no me refiero en aspectos aislados, cada cual desde su ámbito profesional y personal, comunitario, familiar, puede contribuir si se lo propone. Y otra que me gusta y es, ¿le parece que el calor está insoportable? Pues haga justicia, siembre árboles. Entonces, son como activadores que lo que buscan es dejar de pensar, ay, es que el gobierno no hace, ay, es que no suceden las cosas, si toda la gente hiciera, comience a hacer cosas usted en ese sentido y va a ver cómo se generan nuevos espacios de comunicación. Entonces, los invito a documentarse. Creo que es súper importante. Estamos en la época de la información. Hay muchos caminos. Yo les traje algunas provocaciones en este sentido. Entonces, hay cursos de Coursera como el Marketing Verde que le permiten a uno navegar y enterarse cómo puede conectar con esto. Iniciativas de Instagram que le dan a uno ideas incluso para el tema de los niños. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la parte superior derecha, hay un libro súper lindo para los niños que se llama Eco SOS y que trae una serie de elementos que permiten en una forma práctica aplicar y se les ocurren a los niños incluso ideas de negocio. Entonces, como antes se pensaba y todavía el tema, por ejemplo, de vender galletas o chocolates, ¿por qué no comenzamos también a pensar en temas de sostenibilidad de economía circular y desde niños generar ese tipo de oportunidades? Ya en el colegio, por ejemplo, mis hijos este fin de semana hubo una muestra de negocios basados en economía circular y se quedó uno impresionado de la creatividad con una serie de residuos, también del apoyo de las profesoras para que esto suceda. Pero créanme que a esos niños en la cabeza se les abrió un mundo en términos de responsabilidad de sus propios hábitos, pero también de cómo se pueden reutilizar recursos. Y ese tema es también muy valioso generarlo en todo sentido. Yo hablo de niños, pero nosotros también tenemos toda la capacidad de educarnos, de aprender y de contribuir. Hay acciones, por ejemplo, hay una cartilla que se llama 170 acciones diarias que tiene que ver con la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, con tips muy claros. Si se va uno a la parte empresarial, Pacto Global generó una serie de documentos supremamente interesantes, prácticos de qué puede hacer el sector privado desde ese punto de vista. Entonces es importante que nosotros comencemos a conectar y a buscar información. La ventaja de los algoritmos en redes sociales hoy en día es que leen perfectamente el comportamiento. Cuando decimos que nos están observando, sí, nos están observando. Usémoslo para que nos observen bien y nos lleguen informaciones que nos permitan crecer, aprender y generar nuevas oportunidades de negocio. Y en la parte de abajo, por ejemplo, ya veo unos artículos, creo que esto es en la revista Hola, que dice cómo la economía circular puede ser buena para el medio ambiente. Entonces, realmente hay muchos recursos. Evidentemente tenemos que generar una serie de filtros para tomar las decisiones adecuadas y nuevamente desde una óptica de oportunidad. O sea, los problemas generan oportunidades. Hay que identificar qué necesidades vamos a satisfacer y cómo lo vamos a llevar a cabo. Y se pueden generar temas bastante interesantes.
Un tema súper importante para las organizaciones en particular, pero también para las personas, es un concepto que se llama el greenwashing y es literal como el lavado verde y es, yo hago una cosita aquí y ya digo que soy súper verde, cuidado. El tema de la reputación como a nivel personal y a nivel empresarial y colectivo es algo que se pierde de un momento a otro. Entonces es súper importante que seamos sólidos. Nuevamente, como mencioné ayer en el desayuno, aprendí que es, están muchos, o sea, existen muchos mecanismos, me quedé súper contenta porque lo sabía intuitivamente, pero ahora lo sé con un modelo muy estructurado de que la parte estratégica tiene que contemplar la sostenibilidad. O sea, es un elemento fundamental que nos va a permitir afrontar los retos futuros y adicionalmente ya hay un camino. O sea, arranque simple, al punto, traiga todos los cerebros a pensar y haga un plan para el mediano y largo plazo. Los desarrollos normalmente toman un tiempo. ¿Por qué no lo vamos a tener para este tipo de casos? Entonces ahí puse un poco la parte jocosa del baño con hierbas para la buena suerte, cuidado. O sea, realmente aquí el tema es vamos consistentes, que el mensaje sea claro, oportunidad de negocio, la parte económica y financiera no riñe con la parte ambiental, con la parte de cuidado ambiental, impacto ambiental, ni con la parte social. Nuevamente, miremos un flujo de película, no un flujo, no una foto, una serie de fotos que se pierde uno en la mitad de la historia. Es una recomendación para todo en la vida. Entonces, pues manos a la obra, integremos todos estos temas en la estrategia, articulemos nuevos ecosistemas. O sea, realmente ahorita hay muchos caminos, muchos espacios. Uno ve espacios como los que está generando el gobierno, Impulsa, es una de las iniciativas, las cámaras de comercio, la Cámara Verde de Comercio con quienes yo estoy colaborando, mismo las aceleradoras, que como mencionaba, las ve uno a veces como muy financieras, están generando espacios en este sentido. Los perfiles de los cargos, y esto va un poquito a las empresas y a las áreas de selección de talento, comiencen a incluir esto como un elemento fundamental. El tema de tener elementos de sostenibilidad claros para que no sea un adicional, sino que sea como parte integral de, el proceso de actividades que lleve yo para cumplir mis objetivos, que no sea un grupito de los que son verdes, que son activistas, sino forme parte integral de lo que nosotros hacemos cada día. Eso va a facilitar las cosas. Cuantificar y medir es absolutamente crítico. Aquí hay, uno de los retos grandes que tuve y que tengo es que a veces se queda uno en la historia, en hablar y hablar, hagamos que las cosas sucedan. ¿Cómo suceden? Cuantificando y midiendo. Y ahí es donde necesitamos que, y eso es, digamos, un decir, que vengan los matemáticos, que vengan los economistas, que vengan los financieros, adelante. Hay muchas maneras de ver cuáles son los beneficios, cómo se pueden aprovechar oportunidades. Por ejemplo, diría uno, bueno, ¿cuál es la conexión de un contador con el tema de sostenibilidad? Como parte de una estrategia, se pueden hacer ahorros súper interesantes en impuestos, por ejemplo. Entonces, realmente ahí también hay dinero. Buscar la parte de desarrollar nuevos modelos de negocios y una parte, una invitación, y creo que pueden venir nuevos seminarios en ese sentido, es el intraemprendimiento. Tenemos un ecosistema en crecimiento de emprendedores, pero también dentro de las empresas se pueden generar grupos que manejen cómo se van a llevar a cabo desarrollos dentro de la empresa asociados a estos elementos donde se involucra la innovación, el talento de diferentes áreas en búsqueda de solucionar aspectos que la empresa totalmente no los está haciendo ahorita y se generan nuevas unidades de negocio. Nuevamente orientado a generar nuevas oportunidades de negocio que redunden en los tres beneficios económico, ambiental y social. Además del flujo de caja, que es supremamente importante, miremos el potencial de crecimiento, la parte de tecnología y el valor estratégico. Y yo le debería haber puesto comillas porque de hecho esto me lo copié de un mensaje de Alexander Torrenegra, uno de los Shark Tanks famosos que mencionaba esto. Entonces, siempre en el componente estratégico uno debe ver otros elementos, nuevamente lo que tiene que ver con sostenibilidad. Si nosotros lo integramos de una manera proactiva, adecuada, ordenada, no debería ser ajeno a esto.
y definitivamente pues está generando un nuevo lenguaje en la industria, tenemos que actualizarnos, poder comprender esta nueva jerga que se está generando y superar la incomodidad del cambio. Creo que una de las cosas más difíciles para el ser humano es cambiar y por eso rechaza o por eso toma cierta rebeldía, pero una vez se supera la incomodidad vienen cosas maravillosas y vienen cambios interesantes. Esa parte también la recomiendo. Y para terminar, pues yo veo un ambiente supremamente propicio para los negocios, para los intercambios, para la innovación, nuevas cosas que se están generando tanto a nivel país, región y a nivel global. Nunca antes se había tomado esto tan en serio. Hace 10 años, cuando yo iba con mi portafolio de productos biodegradables, me decían, está fantástico, cuéntame cuánto vale. Apenas yo les decía, mira, vale esto. Ay, no, muchas gracias. Mira, no, nuestro presupuesto no lo permite. Creo que ahorita hay un ambiente mucho más propicio, una mayor evolución, una mayor flexibilidad en las cadenas que van a permitir que se den unos elementos diferentes, además del sentido de urgencia. Digamos que estoy planteándolo en positivo, pero definitivamente hay un sentido de urgencia que tenemos que atender. Ojo al exceso de información y a la desinformación, no comamos entero, documentémonos, aprendamos, departamos, escuchemos, veamos diferentes ángulos, no solo para la sostenibilidad, para todos los elementos que tengan que ver con la innovación. Creo que el ser humano está con una oportunidad supremamente única de poder conectar diferentes temas y casi que pues con su asistente personal en la mano, ¿no? Entonces, aprovechemos esta oportunidad y pongamos también un poquito de filtro a todo y voy a hacer también coloquial, todo ese mugre que hay a veces en las informaciones. Políticas públicas conectando con la parte de ambiente propicio, prohibiciones e incentivos van a generar nuevas oportunidades, están generando un ambiente diferente donde se puede contribuir ahí conectando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 17 de las partnerships o asociaciones. Ahorita hay un ambiente supremamente interesante en ese sentido de poder conectar allí con diferentes disciplinas, diferentes perspectivas. Ya incluso apareció el término competición, que es competir y colaborar. Se sigue compitiendo, pero se colabora. Y un ejemplo como este es, por ejemplo, las alianzas que se están generando en la visión 3030 asociadas a la resolución REP. Entonces, caminos hay. Estudiemos la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ya están súper masticados, hay videos, hay cartillas, mejor dicho, si se atreven, contáctenme y los voy a documentar con todo el gusto, porque para mí es muy importante que este mensaje se mueva. Y pues había mencionado lo de las alianzas. Y pues bueno, pues eso era lo que quería compartirles. Me sentí, digamos, muy contenta de compartir la historia. Me hubiera encantado ver las caras. Estoy súper acostumbrada a ver las caras de escépticos, de entusiasmados, de quiero saber un poco más, pero bueno, esta tecnología que nos permite alcanzarnos en este momento, evitarnos el trancón, nos da esta posibilidad. Entonces, pues muy agradecida de la escucha, muy contenta y pues atenta a las preguntas que puedan tener. Hola Jimena, ¿me escuchas? Sí. Bueno, un saludo a todos, buenas noches. Les habla Nicolás Martínez de la Oficina de Construcción de Comunidad de la Universidad de los Andes y hemos estado recogiendo algunas preguntas durante tu presentación. La primera es de Edgar Sánchez. Él pregunta, teniendo en cuenta que los proyectos en su mayoría se evalúan por su rentabilidad económica, ¿cómo hacer ver a los inversionistas dentro de la rentabilidad el aporte que se logra cuando los proyectos parten de la inclusión del concepto de sostenibilidad? Edgar, te agradezco muchísimo la pregunta y esa es la primera que salta. Yo estuve en una charla hace unas semanas y por eso les digo que me gustaría en un espacio, digo, bueno, ¿dónde están los financieros? Son los escépticos normalmente. Ahí para mí no hay una sola respuesta. Probablemente el mensaje que yo quisiera transmitir ahí es traer a los que saben medir eso
y tratar de ver lo que se le llama el big picture, ver la visión completa, teniendo en cuenta la visión de largo plazo. Sí se puede medir, se puede valorar el tema de riesgos a futuro y traer esa parte de cómo se están contemplando esos riesgos a través de unas iniciativas de sostenibilidad y generar, digamos, un balance en ese sentido. Y creo que nuevamente yo, lejos de ser una persona experta en este tema, mi background es comercial. Mis antecedentes son comerciales y yo estoy convencida que se pueden hacer las cosas si de una manera seria, no escéptica, hacemos las preguntas correctas, no tengo la menor duda, pero se puede llegar al camino porque hay casos exitosos en ese sentido. Buscar esos referentes, generar esas metodologías para esa medición, trayendo a los que son, ¿no? Trayendo todo lo que tiene que ver con cómo se evalúa un proyecto y mirando aspectos, como mencionaba, de componente estratégico como el equivalente a comparar la venta de un producto commodity o transaccional con una especialidad. Tienen una evolución, tienen una serie de elementos que se deben contemplar en el largo plazo. Yo creo que en el caso de la sostenibilidad también se debe traer y nuevamente quitarle solamente los aspectos aspiracionales o de reputación y traer elementos un poco más contundentes en ese sentido. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Jimena. Luisa Fernanda Calderón pregunta, ¿cuáles herramientas o estrategias existen para llevar el tema de la sostenibilidad a las juntas directivas? Gracias, Luisa Fernanda. Parte del tema, y te agradezco muchísimo la pregunta, en todo lo que tiene que ver con los componentes estratégicos, no solamente en la sostenibilidad, sino en cualquier ámbito, en la innovación, en pensar uno en adquirir nuevas líneas de negocio, en expansión, siempre es importante que venga de arriba hacia abajo. Entonces, el primer punto es que las juntas ya se está volviendo un elemento de conversación. Vemos hoy en día grandes compañías a nivel mundial, de las cuales no hay excepción, que en Colombia no es la excepción, que están siendo medidas con índices como, por ejemplo, el del Dow Jones, donde eso les genera un reconocimiento importante de todas esas acciones que se están dando un rédito también financiero. Entonces, ya hoy en día no es, como mencionaba hace un momento, parte de la agenda, sino ya muchas compañías están integrando los componentes de sostenibilidad, como mencionaba, desde diferentes ámbitos. Habrá algunos que lo vean, digamos, desde el ámbito de aprovechamiento de cadena de suministro, cómo yo genero ahorros, cómo genero sinergias, cómo me evito ya sea multas o inversiones en disposición de residuos. ¿Cómo genero yo una, por ejemplo, exención en impuestos, una reducción en impuestos? Y aquí les estoy tratando de dar elementos cuantitativos. ¿Cómo genero modelos de negocio diferentes que me generen unas tasas de retorno diferentes a lo que yo manejo en el negocio actualmente, mejores? Entonces, si ya no es una temática que se trae aparte, sino forma parte integral de la estrategia, eso va a suceder y lo estoy viendo, lo estoy evidenciando en varias compañías que están, como mencionaba ya, visualizando desde su estrategia todos los elementos también de sostenibilidad, yéndose desde elementos supremamente racionales, por llamarle de alguna manera, como la mitigación de riesgos y cómo se protege la inversión en el mediano y largo plazo, hasta otros elementos de cómo se generan iniciativas. El punto no es que en estas juntas salgan, vamos a hacer la iniciativa ahora de vamos a sembrar árboles y vamos a calcular nuestra huella de carbono y vamos a hacer X actividad con una comunidad, sino nuestro plan estratégico nos va a generar una ruta que va a tener como parte final una serie de iniciativas que muy seguramente las juntas directivas cada vez van a estar mirando más atentamente. Los invito a mirar cuáles compañías hoy en día en Colombia están siendo referenciadas en el índice de Dow Jones y van a ver que esto que yo les estoy mencionando sale clarito en ese sentido.
Gracias, Jimena. Lida Godoy pregunta, ¿cómo desarrollar procesos de sostenibilidad y economía circular en el sector agropecuario y agroindustrial? Vida, mil gracias. Ahí hay una oportunidad grandísima a la luz. Bueno, es un sector amplio, pero hoy en día ya se están viendo iniciativas, como mencionaba, hay un ambiente mucho más propicio a nivel gubernamental de iniciativas asociado a nuestra participación en la OCDE. Se están generando una serie de mecanismos que conectan iniciativas. Por ejemplo, ya hay en el plan de negocios verdes del Ministerio de Ambiente, uno ya encuentra una clasificación específica de todas las oportunidades de negocios, la clasificación de negocios más bien, y las oportunidades consecuentes. Entonces ya ve uno elementos, por ejemplo, de aprovechamiento de residuos. Entonces uno ya ve incluso casos donde se está tratando de conectar lo que tiene que ver, por ejemplo, con un desperdicio que se consideraba anteriormente de un residuo o un bagazo, como llamaría uno, de un proceso agroindustrial que se está integrando a nuevos procesos como biodigestores, abonos, energía, etcétera. Entonces, sí se están generando una serie de mecanismos y como lo mencionaba antes, quizás antes uno pensaba, ¿cómo resuelvo yo este asunto? Porque es que no tengo ni idea y a quién voy a contactar. Ahorita creo que alzas la mano y aparecen una serie de conectores, de entidades que pueden dar una guía en ese sentido. Hay muchas oportunidades de búsquedas. La tecnología, como mencionaba, también se está incorporando. Actividades, por ejemplo, como la ganadera se están complementando, como por ejemplo con actividades de agroturismo. Entonces, se comienza a ver cómo se pueden conectar esos dos elementos o cómo tiene un componente silvopastoril que va a evitar, digamos, que se usen grandes extensiones y prevenir la deforestación, por ejemplo. Entonces, hay más elementos para compartir en ese sentido, pero creo que el punto fundamental es nuevamente documentarse, ver, ahorita si se escoge una temática, va a ser fácil poder encontrar cuáles son aquellos jugadores en nuestro ecosistema que están haciendo alguna iniciativa al respecto, incluso fuera de Colombia. Y eso también es como la invitación, que tengamos los ojos abiertos. La academia también está bastante activa en este sentido, Lida. Muchas gracias, Jimena. Te cuento que tenemos muchas preguntas. A los asistentes les decimos que tal vez no podamos contestarlas todas, pero en la pantalla están los datos de contacto de Jimena para que se pongan pues en contacto con ella. También los invitamos a contestar la encuesta que en el enlace que aparece en el chat de esta presentación. Y pues continuemos con más preguntas. Carolina Luque pregunta, ¿qué ruta pueden seguir los emprendimientos que requieren inversión en Colombia? Gracias, Carolina. Yo creo que el tema, nuevamente, el ambiente es propicio. Entonces, si estamos pensando que tenemos un emprendimiento, hoy en día hay varios caminos que te pueden acercar. El tema es no quedarse solos. Digamos, partiendo de la base, cualquier emprendimiento debe buscar sumar, debe buscar aliados. Desde el mismo emprendimiento en sí se debe buscar que se tenga un equipo. Hay grandes grupos que pueden apoyar, por ejemplo, está la Cámara Verde de Comercio, una red realmente colaborativa, una organización sin ánimo de lucro donde hay varios consultores, varios expertos, emprendedores. Esta mañana, de hecho, estaba en un evento de la Cámara asociado a todos los emprendimientos femeninos en lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, se da desde puntos de ideas poco maduradas que van a comenzar como a practicar, a hacer su training, hasta ideas que ya tienen definiciones de inversión. Estamos en una nueva dinámica en ese sentido y es importante acercarse. La Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Medio Ambiente tiene también una serie de elementos, una serie de ayudas, hay charlas,
mencionaba Impulsa, las universidades, o sea, hay muchos espacios hoy en día y de gente que quiere contribuir. Me quedé aterrada que estábamos en una sesión un poco de intercambio y hubo una persona que me decía cuando se presentó, dice, yo llevaba más de 15 años en la parte comercial, estaba un poco más en la parte de compras y decidí que yo podía usar este conocimiento en otro nivel y poder ayudar a que ciertos emprendimientos que por falta de conocimiento pueden tomar demasiado tiempo acelerarlos. Mencioné hace un momento a una aceleradora como Alex Torrenegra, que ya, uno dice, bueno, pero Torrenegra es más tecnología. Han estado ellos tocando puertas, mirando cómo se puede contemplar el uso de ese conocimiento de parte de ellos, de su alcance, para también impulsar negocios verdes. Vemos fondos de inversión que están trabajando con las incubadoras, tratando también de llevar estos emprendimientos al siguiente nivel de aceleración, de incubación, aceleración, consolidación. Entonces, pues mi recomendación es conectarse y ver qué es lo que hay, estar muy atento a los eventos, se van a dar cuenta que hay momentos donde uno dice, oh, por Dios, se me llenó la agenda. Entonces también pues hay que ser como selectivo, pero hay un ambiente muy propicio en ese sentido. Muchas gracias, Jimena. De Fernando Serna pregunta a propósito de algo que mencionaste. Disculpa, creo que se te fue el audio. Jimena, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ah, sí, sí, sí. Mira, te decía, Fernando Serna pregunta, ¿qué son las cámaras de comercio verdes y dónde se encuentran? Ay, mil gracias, Fernando. Es una entidad, se llama la Cámara Verde de Comercio. Está ubicada en Bogotá, pero tiene alcance a través de los consultores asociados a nivel nacional. En redes aparece como Cámara Verde de Comercio. De hecho, el socio fundador, Mauricio Cárdenas, se encarga de tener bastante actividad en redes sociales. Seguro van a encontrar información allí en ese sentido. Y si no, allí se proyecta mis contactos en términos de email y de redes sociales. Ahí también con todo gusto podemos proporcionar mayor información. Como cuña, estamos en plena afiliatón, buscando justamente que haya una mayor base de gente de negocios verdes involucrada. Negocios verdes, vamos desde turismo hasta economía circular, diferentes aspectos, servicios, bienes. Entonces, muy invitados a conectar con este tipo de iniciativas y nuevamente pues con los recursos que hay disponibles que se necesita que los conozcan para que se puedan aprovechar de la mejor manera. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Carlos Felipe Montes quiere saber qué nos puedes decir sobre el tema de conservación ambiental, bosques primarios y sobre los incentivos de conservación en términos reales. Muy bien, ahí sí tengo que admitir que me corchaste porque no es, como mencionaba al comienzo, no tengo una profundidad adecuada en ese sentido para poderlo comentar. Creo que la mejor respuesta que podría dar es, si tienes un interés particular de tener una visión experta en ese sentido, con todo gusto te puedo conectar. De hecho, uno de mis colegas en la junta directiva es bastante conocedor en este sentido. Él se llama Álvaro Martínez de la Vega y podemos profundizar, digamos, ya en lo que tiene que ver con este tema, porque no me gusta hablar de lo que no domino, pero me ofrezco y quedo comprometida a poderte conectar y dar una muy buena respuesta en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Daniela Andrea Moreno pregunta, ¿cómo podemos romper paradigmas en otras personas? Es decir, ¿cómo podemos incentivar a que otras personas se interesen por estos temas y los vean relevantes? ¿Cómo disuadirlas? Yo mencionaba un poco de que arranca por cada uno, ¿verdad? Y yo creo plenamente en el ejemplo. Les mencionaba al puro comienzo de mis hijos, que es donde uno se da cuenta de la falta de coherencia a veces que se tiene. Dice uno, no haga esto, coma bien y uno está comiendo mal, ¿no?
Desde la misma manera, yo creo que hay muchos temas que se generan con el ejemplo, se generan compartiendo. Yo vi que la universidad tenía estos espacios y dije, no, yo quiero estar. Yo tengo mucho que contar, hablo un montón, quiero contarles todo lo que yo veo desde mi óptica, desde mi experiencia, desde mi intensidad. Y para darte un ejemplo, un momento en la casa que, bueno, yo me sentía la dura del reciclaje, después me di cuenta que estaba todavía con bastante oportunidad de aprendizaje. Tomé una serie de medidas en casa y puse, por ejemplo, y estoy dando un ejemplo obviamente muy casero, pero puse varias canecas y era la inspectora de la basura. Entonces ya casi que me ahorcan en la casa. Mi esposo me decía, no, qué pereza tú, y que yo abría y miraba, ¿y quién me echó este papel aquí donde no era? Pero rápidamente con el tiempo todavía se ríen de mí. De hecho, yo hago toda la parte yo participo en la iniciativa de Botella de Amor, de todos los papelitos de papas y esto que creíamos que no se podían reciclar, se ponen en la botella y los almacena uno y después los lleva a un centro de acopio. Entonces me dicen, mami, te traje del colegio esta bolsita para que la eches en la caja de la alegría. Y ahora, ¿y dónde quedó la olla de la compasión? No se burlan, pero lo hacen. Entonces, ahí uno genera unos espacios con el ejemplo, que la gente se interese. También estamos en un espacio nuevamente de redes sociales donde se puede compartir contenido interesante. Entonces, comienza uno como de alguna manera con sus contactos más cercanos a conectar en ese sentido. Entonces, digamos que hay espacios importantes. Yo les decía, mi background es comercial. Solamente el que yo haya tomado la decisión cuando estaba empleada a tener que ver con temas de sostenibilidad y plantear que un comercial puede hacer desde una óptica diferente unas actividades importantes con una visualización de oportunidades de negocio, y ahora que lo estoy haciendo de manera independiente, eso hace también la diferencia. Entonces, esos serían como mis 3 tips en ese sentido. Gracias, sí, Jimena. María Fernanda Pulido pregunta, ¿cómo incentivar la emisión de bonos verdes en las compañías colombianas? Y pregunta también, ¿debe el gobierno emitir bonos verdes? Me encanta esa pregunta, María Fernanda. Ya está sucediendo. De hecho, bueno, en 2017, como les mencionaba, salió la ley. Colombia es un país pionero en este sentido, es uno de los países que está tomando, digamos, la iniciativa. Inicialmente, el target, el punto a atacar eran aquellas compañías obligadas, ¿no? Aquellas que están obligadas, y obligadas en el sentido de que hay dos mecanismos: o pagas un impuesto o inviertes en bonos de carbono, que por un lado da un diferencial en el precio. O sea, pagar el impuesto es un poquito más alto que pagar los bonos de carbono, y el otro tiene el beneficio adicional que se está contribuyendo a que haya una compensación en ese sentido. Entonces, inicialmente se movió en el campo de los obligatorios, pero se estaba presentando un modelo súper interesante, y es que existen los voluntarios. Entonces, compañías que han detectado que un impacto importante es la generación de gases de efecto invernadero están diciendo, yo quiero compensar, y tienen un plan estratégico que contempla el poder tener este tipo de mecanismo, porque nuevamente están yendo a la acción, no están esperando a que alguien venga y los obligue, sino están integrando, digamos, este tipo de beneficio. Nuevamente, mi mensaje de precaución con lo que hablaba yo del greenwashing. O sea, esto no es yo de la nada agarro y digo, yo ya compensé, y mírenme, señores, cómo estén orgullosos de ser clientes o ser proveedores de esta compañía. No, realmente tiene que formar parte del plan estratégico, pero hay muchos mecanismos. El gobierno ha incentivado que se genere un ecosistema en ese sentido. Se puede tener a través de bosques de reforestación y de conservación, se puede tener a través de proyectos de generación de energía. Hay una serie de elementos ahí, y se está permitiendo que se maneje un mercado regulado, pero un mercado en ese sentido, como un ejemplo de lo que yo hablaba. Si el gobierno lo toma, que lo tiene, digamos, como uno de los mecanismos a través de la recaudación de impuestos, pues ya está.
¿sí? Pero lo tiene como una nueva oportunidad de negocio que va a proyectar que esto cada vez sea más atractivo, es rentable y finalmente reditúa en que haya una compensación o una neutralización o incluso, no sé si vieron que hace poco Microsoft y otras compañías se pusieron el reto de ser carbono negativos, es decir, que ellos van a contribuir un poquito más para reducir la emisión en términos generales. Entonces, esa sería también mi respuesta, María Fernanda. Muchas gracias de nuevo, Jimena. Además de la gran cantidad de preguntas que hemos recibido, pues también hay bastantes felicitaciones y agradecimientos por tu charla. Brenda Ardila hace una pregunta que recoge varias similares que nos han llegado. ¿Cómo promover la incorporación de estos asuntos en empresas con estructuras organizacionales muy rígidas y poca adaptabilidad? ¿Hay formas de generar incentivos? Brenda, es una súper pregunta, porque yo creería que eso es lo que abunda y también abunda en percepción, ¿no? Entonces, creo que hay que iniciar la conversación. A veces nos sorprendemos, como que ponemos de antemano que nos van a decir que no. Y voy a agarrar una pregunta que me encantó una vez que estuve aprendiendo de design thinking, una iniciativa, bueno, una metodología de innovación que es ¿y qué tal que sí? O sea, cambie el qué tal que no por y el qué tal sí. Y eso abre una serie de espacios. Yo creo que eh, cada uno puede ser como un visualizador de las oportunidades. Creo que dentro de las organizaciones se puede identificar. Eso es un gran reto. O sea, no significa que sea fácil, pero digamos, pensando, conociendo a profundidad, conversándolo, estructurándolo, se puede, digamos, generar espacios donde haya esa escucha. Y nuevamente, la rigidez hay que entenderle la rigidez para dónde es. Entonces puede haber una rigidez organizacional. Entonces no nos interesa, uno percibe que no les interesa escuchar a los empleados, pues quizás el punto es hacer llegar la idea y que venga de arriba hacia abajo. Que digamos, en ese sentido, pueda alguien ser el embajador en ese sentido. O dicen, no, no, nosotros estamos es ahorita, qué largo plazo, estamos es mirando cómo salimos ahorita con toda la crisis que se está dando asociada a la situación mundial, el coronavirus, etcétera. Lo que tenemos es que tratar de sobrevivir, comenzar a traer ejemplos que permitan entender que esa visión de largo plazo es importante. El largo plazo en algún momento se va a volver el corto plazo. Como todo lo que nos han dicho desde chiquitos, uno siembra, va cuidando y después cosecha. Entonces es importante buscarle el lado. eh, Pienso que nuevamente, si uno está mirando, tomando la base inicial de Porter, que pues, realmente más que sea Porter es de lógica, uno tiene que estar mirando qué está sucediendo a su alrededor, va a encontrar que es un problemón, pero de lujo, pero una súper oportunidad. Y creo que incluso los rígidos no se pelean con las oportunidades. Entonces, a veces hay que hacer el esfuerzo, hay que alzar la mano. Hoy en la mañana estaba en una charla de empoderamiento femenino y decían, bueno, pues la verdad es que a veces nosotras tenemos la idea, pero no queremos decirla. Pues bueno, pues lo peor que puede hacer es que no lo tengan en cuenta, pero ¿qué tal que sí? ¿Sí? Entonces, creo que es importante encontrar dentro de nuestras organizaciones ese puntico, ese espacio donde uno puede comenzar a martillar y finalmente lograr que eso se tenga en cuenta. Lo que los invito es a no llegar con argumentos como es que el mundo se va a acabar, no, el mundo tenemos que cuidar nuestro planeta. No, porque yo no esté de acuerdo con eso. Yo creo que sí, pero realmente hay otros elementos más profundos para que no se perciba como un activismo o como un tema de ambientalista. De hecho, estuve hace pocos meses en un evento de reforestación y salía del panel que estaba discutiendo una pregunta de, pero si todos te la tenemos tan claro, ¿por qué no lo estamos haciendo?
y un grupito atrás mío, unas personas dijeron, pues porque aquí estamos los ambientalistas. Y decía, bueno, si ya partimos de que aquí estamos los ambientalistas, yo no me considero ambientalista, no en ese sentido, digamos, radical. Soy una persona que está evaluando y viendo todo lo que tiene que ver con desarrollo, impacto y oportunidades, y va a ser repetitiva en términos de negocio. Pues si el pensamiento es así, es disgregado, no es integrado, no es colectivo. Entonces, pues creo que hay un camino que hacer, pero vale la pena atreverse. Y pues bueno, en algún momento me tildaron de loca verde, en otros elementos les he dado razones para creer que no estoy loca. Creo que se puede aprovechar mucho el talento y la experiencia de cada ángulo para lograr cosas mejores. Muchas gracias, Jimena. Ya estamos llegando al final de la sección de preguntas. Recordarles a los asistentes que Jimena nos permite compartir esta presentación y una vez más solicitarles diligenciar la encuesta en el enlace que aparece en el chat. Por Tengo favor, otra. yo les agradezco, perdóname, Nicolás, un segundo, les agradezco mucho sus comentarios. Yo quiero ver los comentarios sinceros porque justamente en este proceso de compartir mi visión me interesan los puntos que generen ruido o que generen refuerzo y diga, sí, estoy de acuerdo porque creo que es la manera de construir la propuesta, digamos, que otras personas y yo tenemos al respecto. Ok, muchas gracias, Jimena. Va una pregunta de Eduard Reyes. Dice, ¿conoces la postura de Braungart y McDonough? ¿No te parece que hace falta usar un tono más radical para llamar al cambio del mundo productivo con prontitud? Eduard, sí, te agradezco. Nuevamente, no haría el oso si me pongo a decirlo en profundidad, pero sí conozco el tema de Cradle to Cradle. Y creo que, a ver, sí es importante el llamado a la radicalidad en el sentido de acción y en el sentido práctico. Si nosotros nos quedamos en un discurso, por ejemplo, eh, reorganizando un poquito las ideas, estamos en un modelo capitalista, ¿verdad? Capitalista donde extraíamos recursos, generábamos desechos, recursos, desechos, las empresas orientadas a entregar resultados, crecer X% arriba del año pasado, etcétera. O sea, una serie de componentes que hicieron que creciéramos de la manera que crecimos, que gozáramos de algunos beneficios y que tuviéramos algunos inconvenientes que los estamos viendo hoy en día porque ya hay, digamos, copada la capacidad en algunos elementos. Entonces, yo rescataría de este tipo, digamos, de posturas que son valiosísimas y han permitido entender una nueva manera de la realidad, una nueva manera de la economía para adoptarlas en nuevas iniciativas. Entonces, yo mencionaba, por ejemplo, el caso, tuve la oportunidad por una cátedra de ODS en la EAN de ver el caso del EAN Legacy, que utiliza este tipo de aproximación o que se guía por estos principios. Y uno ve que a la hora de la verdad se puede hacer de una forma práctica. De hecho, cuando le echan, no creo que haya sido fácil, pero cuando te echan el cuento, dices, oye, sí, era una cosa que estaba ahí, ¿por qué no se había hecho así antes? Estuve escuchando al rector de acá de los Andes, Alejandro Gaviria, que mencionaba, hombre, nosotros en un podcast que estaba, mencionaba, si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos hecho nosotros también. Entonces, creo que lo que uno tiene que rescatar de esos temas es la convicción que hay, la data, poder multiplicar las informaciones, pensar de formas creativas dentro de la empresa, intraemprendimiento, emprendimiento, innovación. ¿Cómo trae uno esos elementos, esas directrices, esto que ya alguien lo pensó y lo trae a términos prácticos? El tono radical para mí es a la acción más que a la crítica. Me gusta ir a la acción más que quedarse uno en ese sentido. El tema de la acción es que se lanza uno al agua y se puede equivocar, ¿no? Y ese es el peligro que hay. Es más fácil criticar que hacer.
pero yo creo que es importante dar ese paso en ese sentido y, y también adecuar. Yo creo que la empatía es súper importante, que uno lea a su interlocutor y vea cuál es la forma de llegarle. Quizás en algunos aspectos la forma radical es importante porque genera una postura y genera una reflexión, en otra un poco la persuasiva. Entonces creo que es un balance y entender, estar dispuesto a escuchar para poder transmitir lo que nosotros cada uno puede contribuir en este tipo de retos y de oportunidades. Muchas gracias, Jimena. Vamos ya con las tres últimas preguntas. La siguiente es de Adriana Ardila. Dice, Jimena, desde tu experiencia profesional en empresas del sector de explotación minera, ¿qué estrategias se pueden implementar para mejorar la relación entre las comunidades a favor y en contra del proyecto y la empresa? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no tengo experiencia en mineras en particular, estuve más en la empresa, en la industria plástica, pero yo creería, nuevamente rescato diferentes posturas al respecto de una que como que he sumarizado y que me gusta mucho y es sentarse a escuchar con una agenda. ¿No? Entonces, no es como llegar, por ejemplo, estás hablando de comunidades, llegar así sin un tema, porque finalmente también con esta visión que les hablaba, uno puede mirar foto, puede mirar un video, pues si uno mira la foto, de pronto ve algo que no refleja la realidad. Si mira el video, puede entender otros elementos. Entonces, si uno va con una agenda, pero también con disposición a escuchar, se puede dar un entendimiento con el grupo de interés. Se pueden encontrar caminos que no sean simplemente dar como, sí, como elementos reputacionales. A mí me gustó un ejemplo que escuché ayer, donde mencionaban, por ejemplo, en las mineras, los accesos a las mineras normalmente son caminos no pavimentados, unos camiones grandes, de ruedas grandes, mucho polvo, carreteras, como les decía, no en el mejor estado y se levanta polvo, muchísimo polvo. De hecho, hay muchas soluciones de negocio que han buscado mitigar ese tema de polvo, o sea, a través de echar algún tipo de componente en el camino o máscaras o esto. Y resulta que la empresa dice, yo leo que la comunidad lo que necesita, ¿cómo hacemos? Que si los estamos llenando de polvo, ¿cómo hacemos para, para apoyar? ¿Cuáles son los riesgos? Entonces dice, no, pues que ellos están inconformes, pues ¿por qué no los apoyamos con pupitres para la escuela que está ahí al ladito o con uniformes? Ahí realmente no se está atendiendo la problemática. Quizás la problemática se pueda atender entendiendo qué planes, ayer se mencionaba, por ejemplo, unos planes de mitigación, por ejemplo, de riesgos de seguridad. Entonces, la parte vial, si hay polvo, no se ve, entonces unos planes en ese sentido, donde uno pueda medir cuál es la mejora o, perdón, o utilizar tecnología que permita que reduzca esa cantidad de polvo. Entonces, creo que nuevamente el punto es ir con una agenda clara, abierta, perdón, y adicionalmente poder estar dispuesto a escuchar y a llegar a un acuerdo. Creo que he hablado mucho y hasta me dio tos. Muchas gracias, Jimena. Bueno, ya estamos próximos a terminar. Solo dos preguntas más. Laura Zapata pregunta, desde la tendencia de economía circular se habla de ecodiseño. ¿Qué empresas podrías recomendar que conozcas que nos puedan asesorar técnicamente en el tema o en alguna metodología de implementación? ¿Hay en Colombia impulsos para el ecodiseño? Gracias, Laura. Sí, 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 sí. Es un tema vital porque pues de ahí parte todo, ¿no? Más que arreglar, un poco yendo a todo el tema de los ciclos, el ciclo natural y el ciclo industrial propiciado o estructurado por la Fundación Ellen MacArthur, se habla la parte del repensar y el ecodiseño. Creo que he visto
ya varias universidades que están como desempolvando, pero quiero decir desempolvando porque esto no es un tema nuevo, sino que quizás antes nuevamente por el diario vivir que teníamos como industrias, pues no era necesario. Hoy en día hay unos elementos bien interesantes en las universidades, tienen la responsabilidad y también ofrecen el servicio en ese sentido. Y se me ocurre, puedo buscar más, pero me llega una a la mente hoy en día y es una compañía chilena, tiene sede también ya en Colombia, se llama Triciclos, que me encanta el lema y es que es la basura, es un error de diseño. Entonces, que buscan repensar la manera como se va a producir un producto contemplando la vida completa del producto. Entonces ahí conecta, por ejemplo, con el tema de Cradle to Cradle también. Entonces, sí hay mecanismos, también hay cursos, hay tipo los Massive Online Open Courses, los MOOCs, que dan aproximaciones en ese sentido. Las organizaciones, como mencionaba, como una de las que yo trabajo, que es la Cámara Verde, tienen personas que quieren apoyar también en ese sentido. Entonces, creo que hay, Laura, recursos suficientes en ese sentido. Ya es un poco entender cuáles son las particularidades que se tienen hoy en día. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Jimena. Vamos con una última pregunta de Sabina Londoño, que también recoge varias preguntas que nos han hecho otros asistentes. Ella quisiera saber si nos podría recomendar un libro o varios libros para introducirnos en el tema de la sostenibilidad sostenible. Yo les diría además, pues, si tienes libros que nos puedas recomendar, también podemos enviar los títulos en un correo que enviaremos mañana, donde también irá esta grabación de este taller. Ujú. Pues mira, yo preferiría la que me dieran la oportunidad, les envío la lista porque es que más o menos depende de su imaginación. O sea, realmente hay muchísima información y no solo libros. A veces, como les mencionaba, uno encuentra espacios, por ejemplo, a través de redes como LinkedIn, donde uno puede a través de seguir diferentes contenidos, documentarse en ese sentido. Hay también, yo les envié un abstract de un libro que yo sé que no es tan nuevo, donde se planteó el concepto del triple bottom line o la tripleta de oro que le llaman, de donde conjugamos la parte ambiental, económica y social. Pero ese es bien interesante porque da esas bases y como que uno comienza a entender y dice, oye, pues sí, sí tiene todo el sentido y tiene toda la lógica. Entonces, eso me gustaría pensar un poquito en cuáles pueden ser como prácticos, porque uno como que parte como con un entusiasmo y dice, no, yo me voy a documentar. Y entonces va y compra el libro y a veces se llena de información y quizás inicialmente cuando uno está comenzando como a empaparse de este tipo de temáticas, a veces es mejor lecturas cortas para que uno defina su camino y diga, ah, yo me quiero, porque la sostenibilidad es un tema amplísimo, las vertientes de cómo mejorar digamos, las condiciones de negocios pueden ir también en un rango muy amplio. Entonces, creo que mi recomendación más es tratar de encontrar cuáles son como esos pequeños bocaditos que le permiten llegar a uno. Yo soy una chica podcast, ahí también hay unas recomendaciones en ese sentido. Les mandé un par y puedo también compartir algunos más. Pero mi recomendación, y por mi experiencia personal, es buscar cuál es ese camino que realmente les interesa, que les hace sentido desde su propia em, experiencia, desde su propio nivel de aporte que quieren entregar, más que recomendarles ahorita pues la librería. Entonces yo les puedo dar como unos títulos de temas para que comiencen a activarse en ese sentido. Bueno, nuevamente muchísimas gracias, Jimena. Estaremos enviando a los asistentes los enlaces al artículo que mencionaste, a los podcasts y a toda la información que consideres relevante. A los asistentes también muchísimas gracias y los invitamos a estar atentos a las comunicaciones de la
Oficina de Construcción de Comunidad y a la programación de talleres de este año. Muchísimas gracias, Jimena. Mil gracias a todos. Buenas noches.